Hola, soy Damián Méndez y estás en el canal de Leamos la Biblia. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio por capítulo y hoy nos corresponde continuar con el capítulo 14. Si no has escuchado el comentario a los capítulos anteriores, te recomiendo que no te lo pierdas. Debajo de este video te dejaré el enlace a la lista de reproducción. Puedes escucharla mientras desarrollas tus actividades. Este capítulo trata sobre los animales que se consideraban limpios y animales inmundos, así como de la ley de los diezmos. Quédate hasta el final del video y déjame tu opinión en los comentarios para saber qué te pareció. Este capítulo es un discurso que contiene instrucciones detalladas sobre la forma en que los israelitas debían llevar a cabo sus prácticas religiosas. A continuación, presento algunos aspectos destacados. El versículo 1 dice: Ustedes son hijos del Señor su Dios. No se hagan incisiones ni se afeiten la frente en señal de duelo por un muerto. Este versículo hace referencia a una práctica común en algunas culturas antiguas de hacerse cortes en la piel o afeitarse la cabeza como señal de duelo por la muerte de un ser querido. El versículo establece que los israelitas no deben participar de esa práctica, ya que ellos son hijos de su Dios y deben demostrar su relación especial con Él a través de sus acciones y comportamiento. Esta prohibición también tiene una implicación teológica, ya que los israelitas creían que Dios es el Señor de la vida y de la muerte, y por lo tanto no necesitaban hacerse cortes o afeitarse la cabeza para demostrar su dolor por la muerte de alguien. Además, esta práctica estaba asociada con ritos paganos y supersticiones que el Señor rechazaba. Este versículo establece que los israelitas deben honrar a su Dios a través de sus acciones y no seguir prácticas paganas relacionadas con la muerte. Los siguientes aspectos del capítulo tratan sobre la prohibición de comer alimentos impuros. A partir del versículo 3 comienza con una lista de animales que los israelitas no deben comer, incluyendo animales que no tienen pezuñas divididas y animales que no rumian. Estas restricciones se basan en la idea de que los israelitas debían ser un pueblo santo y separado, y que debían evitar cualquier cosa que pudiera contaminarlos. Sobre el diezmo y las ofrendas, el capítulo también se refiere a la obligación de los israelitas de pagar diezmos y ofrendas. Se les dice que deben llevar sus diezmos al lugar que Dios escoja y que deben comerlos allí en presencia de Dios. Las ofrendas se debían dar para apoyar a los sacerdotes y levitas, quienes eran responsables de llevar a cabo el servicio religioso. El capítulo describe las celebraciones religiosas que los israelitas debían llevar a cabo, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Se les instruye a los israelitas que deben regocijarse y ofrecer sacrificio durante estas festividades. El capítulo también contiene una serie de leyes sobre el consumo de carne. Los israelitas debían matar a los animales de manera humana y no debían cocinar un cabrito en la leche de su madre. Estas leyes estaban diseñadas para enseñar a los israelitas a ser respetuosos con los animales y para evitar cualquier forma de crueldad animal. En resumen, el capítulo 14 de Deuteronomio se enfoca en la importancia de las prácticas religiosas correctas y en la necesidad de mantenerse separados de las cosas impuras. También destaca la importancia de apoyar a los sacerdotes y levitas, así como celebrar las festividades religiosas apropiadamente. Hagamos ahora una lectura del capítulo. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que esté en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis,
inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No comerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Este es el final del capítulo 14 de Deuteronomio. Si tienes alguna opinión sobre este comentario, puedes dejármela en la caja de comentarios. Te leeré y te responderé. Dios te bendiga.